Buenas noches, amada iglesia. Dios te bendiga. Hoy estamos ya iniciando, ¿verdad? Esta nueva carta que bien ayer nos decían que escribió el apóstol Pablo. Obviamente una carta llena de grandes verdades, una carta que confronta, pero también una carta que el capítulo 1 nos deja ver cómo Dios es tan fiel y es tan bueno, que a pesar de cómo somos, a pesar de cómo es el ser humano, ¿verdad? Cómo somos necios, duros de corazón, etc. Aún así Dios, en su infinito amor, ¿verdad? Permitió que se fundara una iglesia. Y eso es bien importante, amén. Así que vamos a ir esperando. Lupita, ya estás ahí conectada, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Alan. Qué bueno tenerte por aquí. Mi Abrancito, Dios te bendiga. Y pues vamos a iniciar en un minutito, en lo que se van conectando. Si puedes, comparte este video. Siempre la palabra de Dios llega a tiempo, pero también afuera de tiempo. Eso me encanta. La palabra de Dios no tiene límites, así que a alguien le puede estar haciendo tanta falta, ¿verdad? Dios te bendiga, Jonathan. Dios te bendiga, Tisa. Dios les bendiga. Qué bueno que ya se están conectando. Ahí vele apuntando, interactúa con este devocional. Y esa es la razón, es porque llega a más gente, ¿ok? Así que han llegado personas a la iglesia por medio de un devocional, por medio de alguna publicación, sin que nosotros le metamos este tipo de publicidad y eso, ¿no? Ha sido gracias a Dios, amén. Así que es importante cuidar todo esto de las redes sociales, amén. Martita, Dios te bendiga. Qué bueno que ya se están conectando. Y bueno, vamos a orar, ¿vale? Padre bueno, gracias te damos una vez más porque eres fiel con cada uno de nosotros, porque a pesar de nosotros, Señor, tú has formado una iglesia a la cual pertenecemos el día de hoy, una iglesia que estuvo en tus planes desde antes que cada uno de los que estamos aquí naciéramos, Señor. Un lugar de refugio, un lugar donde iba a poder llegar cualquier tipo de personas. Y sabemos, Dios, que esta iglesia, tú fuiste el fundador, tú fuiste el que tenías en tu pensamiento y en tu corazón formar. Yo te ruego que esta misma iglesia, al ser expuesta a esta carta que vamos a estar estudiando, que vamos a estar leyendo, nos permitas, Dios, ver la belleza de quién eres tú. Nos permitas, Jesucristo, poder saber y entender qué es lo que tú esperas de nosotros como iglesia. Y que esta carta, Señor, sea un espejo para esta iglesia. Para esta iglesia local. Sabemos que esta carta es una carta universal, pero Señor, hoy queremos que nos hables a nuestro corazón. Queremos que este devocional sea de lo más personal, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, amada iglesia, vamos a iniciar, vamos a leerlo. Acuérdate que estamos en Primera de Corintios, ¿verdad? Primera carta dirigida hacia los Corintios. Y vamos a leer el capítulo 1. Recuerda que es una carta y obviamente ellos la leyeron toda de corrido. ¿Ok? Los 16 capítulos se leyeron de corrido. Ok, vamos a ir leyendo y que sea el Señor hablándonos. Amén. Salutación, empieza con el saludo. Y en el saludo
hay veces que lo hemos como trivializado, ¿no? Como, pues un saludo, es como una carta, te saludo y se acabó, pero hay grandes verdades encerradas en las salutaciones de las cartas que envió Pablo, Pedro, etc. Y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo está sentando que este llamado lo hizo Dios solamente por el puro afecto de su voluntad. No vio nada bueno en él, no vio sus dones, no vio sus capacidades, ¿ok? Simplemente por el puro afecto de su voluntad, por la pura voluntad de Dios, él quiso llamarlo, ¿eh? Dice, y el hermano Sóstenes. Esto no quiere decir que también Sóstenes escribió la carta, no. Simplemente Pablo lo menciona, ¿ok? Dice, versículo 2, ¿a quién va dirigida? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Amén. Esta es la salutación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿verdad? ¿A quién va dirigida esta carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién va dirigido? A los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mira lo que dice. 4. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios, no solamente a veces, sino, escucha, siempre por vosotros. Ahora te voy a poner un poquito en contexto. Este devocional yo lo titulé Problemas por catálogo. Y quiero decirte algo. Si tú te congregas en una iglesia, en la que sea, vas a tener problemas. Si estás apuntando allí, escríbelo y si puedes, subráyalo. Si perteneces a una iglesia, vas a tener problemas. Van a haber dificultades. Tal vez te engañaron, tal vez te dijeron, no, vete a la iglesia, todo se va a solucionar. Ven a la iglesia, tus problemas van a ser resueltos. Bueno, déjame decirte que eso no es así. Van a haber problemas y lamentablemente van a haber problemas muy fuertes. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque tú y yo somos seres humanos, aunque como dice la Biblia, ya santificados, todavía tenemos otro llamado a seguir siendo cada vez más santos y más santos. Amén. Entonces, por esa razón, imagínate, tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios que ya eres santificado en Cristo, pero todavía no estamos completos. Entonces, cuando llegas tú a una iglesia y luego se suma el otro hermano y luego me sumo yo y luego se suma el abuelito y luego se suma el adolescente y luego se suma el joven, que obviamente no estamos terminados todavía, ¿qué crees que va a suceder? Sí, van a haber problemas. Así que no importa en qué iglesia estés, van a haber problemas. Hay gente que se va de la iglesia por problemas. Y eso es algo ilógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la iglesia va a haber problemas. Somos unos hombres y mujeres pecadores, ¿ok? Todavía tenemos ese problema, todavía el pecado mora en nosotros y precisamente por eso hay problemas. Obviamente, Dios va haciendo la obra en cada persona, ¿verdad? Progresivamente. Y por eso Pablo dice, ok, esta carta va dirigida a los santificados en Cristo Jesús, pero después dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Que la santificación, ¿verdad?, que hace Jesucristo en nuestras vidas es progresiva, ¿ok? No es de la noche a la mañana. Todos los que estamos en una iglesia y estamos colectivos, ¿verdad? Todos,
tenemos áreas de oportunidad, tenemos que seguir creciendo en diferentes áreas y probablemente no son las mismas, ¿verdad? Las tuyas que las mías, ¿ok? Así que cuidado con eso, porque siempre van a haber problemas. Fíjate, a pesar de que esta iglesia, ¿verdad?, sigue siendo una iglesia problemática, ¿verdad? De hecho, ayer nos estaban diciendo que es una iglesia que era muy carnal, que tenía problemas de inmoralidad sexual, y eso a veces nosotros como cristianos nos alarmamos y decimos, ¿cómo puede ser que una iglesia sea así? Sí, mi hermano, así es la iglesia. Pero mira, aún así de alguna manera me emociona, pero también me impresiona cómo Pablo dice esto. El 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo sabía los problemas que habían, por eso mandó esta carta. De alguna manera ya les había llegado la información por los de Chloe, de hecho lo vamos a leer ahorita, lo vamos a leer muy rápido, pero yo quiero que asentemos esta parte. La iglesia tenía problemas, sí, pero Pablo aún así estaba viendo la obra que poco a poco se estaba haciendo en cada uno de ellos. Y vamos a seguir adelante. Dice el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y mira, la carta va dirigida a los corintios, pero esta carta es una carta universal. Va dirigida a ti y a mí, ¿ok? Va dirigida a todo aquel que ha recibido un llamado interno y que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante. Esta carta es para aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que han venido arrepentidos creyendo, ¿verdad? Primeramente creyendo que están muertos en sus delitos y pecados, arrepentidos de eso, pero también creyendo en la obra que Jesús hizo en la cruz. Amén. Bueno, para esas personas va dirigida esta carta, ¿ok? Y me encanta porque en la salutación, y no me quiero olvidar de esto, en la salutación, en el versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y a veces ese tipo de salutación o de saludo lo hemos visto repetidas ocasiones en todas las cartas. Y a veces lo hemos minimizado, lo hemos trivializado, pero no. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien, iglesia. Tener gracia de parte de nuestro Dios y tener paz con Él lo es todo en la vida. Y esa es la forma en la que Pablo comienza esta carta. Dice gracia y paz a vosotros. Y te lo vuelvo a repetir. Tener gracia de parte de Dios, crecer en gracia, tener esa habilidad para que, número uno, para que podamos hacer la voluntad de Dios, pero también para que podamos tener gracia delante de los hombres. Y no solo eso, tener paz con Dios, o sea, estar reconciliados con Dios, lo es todo en la vida. Porque imagínate que tuvieras todo lo que tú anhelas, todo lo que sueñas, que no estuvieras enfermo, que estuvieras viviendo el sueño de tu vida, dedicándote a lo que más amas, ganando mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero si no estás en paz con Dios y estás en un conflicto con Dios, imagínate eso. Entonces, yo ponía aquí tener gracia de parte de nuestro Dios y tener paz con Él, lo es todo en la vida. No necesitas más. Imagínate, estabas en un problema con el Dios eterno, donde seguro perderías porque nadie puede detener la mano de un Dios que es justo y que además es un Dios que tiene ira. Amén.
Obviamente es una ira santa. Y además de eso, súmale que tú y yo somos unos desgraciados. ¿Por qué? Porque al no tener gracia, ¿en qué nos convertimos? En eso, en desgraciados. No sirve para nada, absolutamente nada de lo que pensemos y de lo que hagamos. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada que valga la pena puedes hacer. Absolutamente nada trascendente. Entonces, en este problema que teníamos con Dios, donde de seguro íbamos a perder, ¿verdad? Donde de seguro íbamos a ser destruidos, porque si no estamos en Cristo, hay condenación, ¿verdad? Ahora tenemos gracia. Ahora tenemos paz con Él. Eso es lo que Pablo quiere enseñarnos. Por eso yo le ponía aquí problemas por catálogo. O sea, tú cuando vas a un catálogo de zapatos, ves zapatos y zapatos y zapatos y zapatos, y luego está el área de mujeres, y luego está el área de hombres, y luego está el área de tenis, y luego el área de deportes, el área de casuales, y hay infinidad de cosas. Bueno, pues la iglesia tiene infinidad de problemas, pero el primer problema que ya no tiene es estar en conflicto con un Dios verdadero que es eterno. Por eso David decía, dura cosa sería caer en manos de un Dios vivo. Y bueno, Pablo entiende perfectamente y por eso dice, gracia y paz a vosotros de Dios, Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? A esto se le llama disfrutar del favor de Dios. O sea, en pocas palabras, quiero decirte esto, eres bendito. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía cómo eran de carnales, ya sabían los problemas que vamos a ir viendo capítulo a capítulo, ya sabían que eran chismosos, ya sabían que hacían división, ya sabían que eran inmorales, ya sabía. Y aún así Pablo les dice, son santos, son santificados. Y obviamente los va a exhortar y obviamente esta iglesia no fue la misma después, hubo un cambio. Pero lo que quiero lo que quiero asentar en estos momentos es que si tú hoy estás aquí es porque estás disfrutando de la gracia y de la paz que ahora tienes con Dios. Amén. Continúo rápido porque si no esto se va a alargar. Entonces Pablo da gracias a Dios siempre por gente así. ¿Pero por qué? Porque sabe que la gracia de Dios está en esas personas. Y dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, es el 4, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí Pablo da otra bomba. Está diciendo, yo ya sé cómo están. Yo ya sé que tienen problemas, yo ya sé que son carnales, yo ya sé que no están siendo espirituales, yo ya sé que son personas que están divididas, yo ya sé que se menosprecian unos con otros. ¿Y sabes qué hizo? Les dice, el cual también, en el 8, confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que Dios se está comprometiendo, que nuestro Señor Jesucristo se está comprometiendo a terminar la obra que ha empezado en ti y en mí hasta el día en que Él venga por segunda vez. Y eso debería, en serio, nos debería llenar de gozo y deberíamos estar brincando y saltando. Si estás en la cama o en el sillón, nada más no te me vayas a caer. Amén. Pero esto es una gran verdad. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya te fijaste? En 9 versículos ya dio como 4 bombas, ¿ok? Y entonces ahora sí, el 10, está dividido Cristo y hay versiones donde empieza y dice, os exhorto, pero la Reina Valera está un poquito más suavecito y dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, ya les dijo cómo Dios los ve, y esto es bien importante. Ahorita voy a regresarme y voy a hablar de eso, porque ahí es donde quiero centrarme. Pero Pablo les dice, ustedes tienen estos problemas, ustedes los estoy exhortando sobre esto, pero antes les dijo, ustedes son amados de Dios, ustedes tienen la gracia de Dios, ustedes tienen paz con Dios. Les está diciendo, ustedes de alguna u otra manera serán confirmados irreprensibles por la obra de Cristo en la vida de cada uno de ellos. Entonces imagínate, y ya después que les dice eso, ahora sí, viene la exhortación. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Por qué Pablo empieza con esto? ¿Cuál es el contexto? Bueno, recuerda que Corinto era una región que estaba en Grecia, y en Grecia amaban la filosofía, amaban los buenos relatos, amaban todo el tiempo el querer saber, el amor por la sabiduría, ¿verdad? Eso era lo que amaban. Ellos amaban maestros, amaban a todo aquel filósofo grande que venía con palabras rimbombantes. Ellos se nutrían de eso, y para ellos eso era lo máximo. No solamente tenían problemas morales, sino que también tenían esos problemas de ego. ¿Por qué? Porque ellos solamente buscaban eso. De hecho, en el Areópago era lo que hacían. Se reunía toda la gente para ver quién venía nuevo, quién les volvía a dar una idea, quién les volvía a hablar una filosofía, de tal manera que los tuviera fascinados e impresionados. Y entonces, ¿qué crees? En la iglesia también ya estaba pasando. Y ya algunos decían, te lo voy a parafrasear, unos decían, no, yo soy de Gabo, yo soy de Oyuki, yo soy de Ruth, yo soy de Yam, yo soy de Lalito, yo soy, o sea, ya se habían dividido. Entonces, ¿qué? Cuando predicaba Cefas, o sea, Pedro, Cefas es Pedro, ¿ok? El apóstol Pedro. Cuando predicaba Cefas, los de Apolos decían, pues no me interesa lo que diga, porque yo nada más escucho a Apolos. Cuando predicaba Apolos, no me interesa lo que está predicando Apolos, porque yo soy de Pablo. ¿Me explico? Había una división de este nivel precisamente por el contexto en el que vivían. Y entonces en el 13, Pablo les dice, hey, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? O sea, Pablo está diciendo, hey, no me sigas a mí. Yo no morí por ti. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 14. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solamente a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Imagínate, ellos podían llegar al punto en que dijeran, no, a mí bautícenme ya no en el nombre de Jesús, ya no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautícenme en el nombre de Pablo. ¿Por qué? Pues porque él habla muy bonito, porque él es muy inteligente, porque él es lo máximo, porque ellos tenían ese contexto. 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras. ¿Ya te diste cuenta? Pablo les está dando el contexto. Por eso te lo explicaba. Les dice, a ver, yo no vine con sabiduría de palabras, yo no vine como aquel filósofo, yo no vine como Aristóteles, como Sócrates, como Platón, yo no vine como ellos. Yo vine, dice, no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Y qué estaba haciendo esta iglesia? Hacer vana la cruz de Cristo, hacer vano el sacrificio que Jesús había hecho. Y tú y yo a veces lo podemos llegar a hacer vano cuando no le damos la importancia a la palabra y seguimos gente. Hay gente que habla más de su pastor y de su iglesia que de Cristo. Y obviamente eso no está peleado con la honra, obviamente no está peleado, pero en el corazón estos hombres tenían puesto a Cristo de un lado y se habían puesto primero los de Apolos, los de Cefas o Pedro, a Pedro, y los de Pablo a Pablo. ¿Me explico? Siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito,
destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ya te fijaste cómo el contexto de ellos era ese? Era saber, sabiduría, endulzarse el oído con algún poema, con alguna literatura de los libros clásicos. No lo sé. Ellos estaban buscando cómo saciar su alma con filosofías. Y estas personas, de alguna manera, van a la cruz de Cristo. Y entonces Pablo les dice, a ver, tranquilos, ¿dónde está el sabio? ¿Verdad? Porque ellos buscaban a un sabio. ¿Dónde está el escriba? Porque ellos buscaban al escriba. ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, alguien que pudiera con su elocuencia ganar todos los problemas como un abogado, etcétera. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, Dios mismo la ha enloquecido. Y dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en lo que Dios decidió hacer, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, hay gente que busca filosofía y sabiduría, pero allí no va a encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por algo que conocemos como la locura de la predicación. Y por supuesto que es una locura. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Tú y yo teníamos un problema con Dios y resulta que por la muerte de Jesucristo, ahora tú y yo estamos en paz para con Dios. Por eso la palabra de Dios también dice, y lo decía Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No hay condenación también para los que están en Cristo. Y obviamente es una locura. Y el 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Se acuerdan cuando los judíos le decían a Jesús, bueno, si tú eres el Mesías, ¿qué señal nos das? ¿Se acuerdan? Ellos buscaban señales. ¿Qué señal del cielo nos darás? Y eso se lo pedían a los profetas. Y entonces Jesús les dijo, no van a tener ninguna señal, sino la señal de Jonás, ¿verdad? Y Pablo dice, y los gentiles, o sea, los griegos, ¿verdad? Buscan sabiduría, aman la sabiduría. De hecho, filosofía significa amor a la sabiduría, ¿ok? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, y esto es bien fuerte, tropezadero. ¿Se acuerdan cuando dicen que desecharon la piedra del ángulo? ¿Verdad? Ahí en Primera de Pedro. ¡Qué fuerte! Para los que rechazaron a Jesús, va a ser una piedra de escándalo donde se van a golpear y van a ser destruidos. Pero dice, y para los gentiles, locura. Para los griegos dicen, no, esto es una locura. No me interesa, es una locura. 24, más para los llamados. Así que si tú eres llamado, no importa si eres judío o griego o gentil, ¿sabes para qué es para nosotros? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 25, porque lo insensato de Dios, si es que hubiera, porque no hay nada insensato en Dios, pero Pablo está haciendo esto como de una forma retórica, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Dios no tiene nada débil. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabes cuál es el contexto de ellos? En Corinto, en esa época habían más o menos 600,000 personas, de las cuales 400,000 eran esclavos. Y de esas 400,000, la mayoría no tenía estudios, la mayoría eran neófitos, no sabían leer, no sabían escribir, eran lo débil, eran pobres. Y entonces Pablo les dice, a ver, ustedes no son los más sabios. O sea, les está diciendo, ustedes no son filósofos. Les está diciendo, ni muchos poderosos. O sea, ustedes no tienen dinero, no tienen poder,
no tienen autoridad, no tienen jerarquía. La mayoría no lo tenía. Dice, ni muchos nobles. O sea, les está diciendo, ustedes no son de sangre real, no son reyes, no son presidentes. 27 dice, ¿sabes qué sí son? Son lo necio del mundo. Eso fue lo que escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y está hablando de este contexto completamente filosófico. Para avergonzarlos. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que tú y yo somos privilegiados porque somos lo débil y lo escogido de Dios. Amén. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se dicen ser fuertes. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y esto me encanta. Mucha gente tal vez puede decir de ti que no vales nada, te menosprecian, pueden decir que eres lo más vil del mundo, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Así nos escogió Dios. Amén. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. No va a poder decir nadie, escucha iglesia, no va a llegar nadie a la presencia de Dios en aquel día y le va a decir, bueno Señor, es que tú me escogiste porque yo soy sencillito. Ningún argentino va a poder llegar así. Ningún mexicano va a poder llegar a decirle, Dios, es que tú me escogiste porque yo soy muy valiente. No lo va a poder hacer. Porque escogió de lo vil y de lo menospreciado. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Para que Él sea exaltado. Por eso la doxología. Por eso Pablo en la carta de Romanos, en el capítulo 11, en el último versículo, cuando se da cuenta de toda esta doctrina, ¿verdad?, de que Dios escogió a lo vil y menospreciado, entonces estalla y explota en una doxología, en adoración, y dice, porque todo es para ti, porque todo proviene de ti, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. ¿Me explico? Esta es la parte o la razón por la cual Dios lo quiso hacer de esta manera. El 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, escucha, santificación y redención. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pablo está diciendo, no tienen de qué gloriarse de absolutamente nada. Ustedes son escogidos porque a Dios le plació. Y quiero regresar a este punto, porque esto lo he visto y lo he estado viendo dentro de la iglesia, y esto es bien importante atacarlo y erradicarlo por completo. Porque fíjate, aunque Dios de alguna manera ya hizo el trabajo en cada uno de nosotros, como te lo comentaba al principio, de salvarnos, de traernos a la nueva vida, de darnos una vida nueva, una vida abundante, una vida feliz, etcétera, etcétera, una vida plena, una vida bienaventurada, todavía tenemos cosas que cambiar. Todavía la obra de Cristo en nuestras vidas no está terminada. Y entonces por eso yo ponía aquí, por otra parte, a pesar de los problemas de la iglesia que Corintio tenía, escucha, Pablo podía ver la obra que Dios estaba haciendo en cada uno de ellos. O sea, esto quiere decir que los veía como él los veía, como Dios lo veía, perdón. O sea, Pablo veía a la iglesia de Corinto de la misma manera en la que Dios los veía. O sea, no llegó y luego los empezó a criticar, les dijo, ustedes son unos carnales, etcétera, etcétera. ¿Lo eran? Sí lo eran. Pero primero reconoció la obra que estaba haciendo. Y es aquí donde viene el primer problema. Por eso yo le puse problemas al catálogo, ¿verdad? Por catálogo. Vamos a ir estudiando verso a verso, capítulo a capítulo, y te vas a dar cuenta de que eres una iglesia súper problemática, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el primer problema? Es que si tú y yo no somos capaces de ver lo que Dios está haciendo en cada uno de nuestros hermanos, entonces, ¿sabes qué? Nos vamos a convertir en jueces, tendremos corazones llenos de amargura, gente que no perdona y que no pide perdón, gente que solo critica, gente que solo señala, pero que no levanta al hermano cuando cae. Es una persona, en simples palabras, que no ama a la iglesia.
Y entonces, por eso Pablo dice, yo doy gracias a Dios siempre, por vosotros. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Nosotros estamos dando gracias a Dios por el hermano que tenemos al lado? ¿Has dado gracias a Dios por aquella persona que te ha hecho la vida de cuadritos dentro de la iglesia? ¿Has dicho, Señor, gracias por el hermano o por la hermanita fulana de tal? Esa hermano o esa hermana que tal vez ya no quieres ni ver. ¿Sabes por qué no has dado gracias? Porque nosotros no los estamos viendo con los ojos de Dios. Pablo tuvo la capacidad de verlos. Entonces, ¿sabes qué, familia? Hoy quisiera quedarme con esto. Pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en esa área. Sin duda es un área de oportunidad muy grande en la iglesia y es poder vernos los unos a los otros. ¿Sabes cómo? Como recipientes de la gracia de Dios. Mira lo que dice. Doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí, Tisa, Oyuki, Lalo, Luis, Lidia, Gabriel, todos los que estamos aquí y todos los que somos parte de la iglesia, que hemos venido en arrepentimiento y fe, somos recipientes de la gracia de Dios, pero resulta que como no lo tomamos en cuenta o no lo vemos, por eso estamos en conflicto y hay problemas entre nosotros. Por eso se nos hace muy fácil criticar. Pero te voy a decir una cosa. El día que Cristo venga, vas a ver a ese hermano terminado. Lo vas a ver como Cristo lo pensó y lo diseñó. Porque ya prometió que lo va a hacer. Entonces, iglesia, no olvides. Porque tal vez a veces se nos olvida, pero la iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es como si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Yamil, a ti sí te quiero, sí te acepto a ti, pero a tu esposa no, porque no me cae bien. ¿Qué crees que va a suceder? Pues yo obviamente no tendría nada con esas personas, porque mi esposa y yo somos uno. ¿Me explico? Entonces tú no puedes ponerte con Sansón a las patadas con la esposa de Dios. Por eso es bien importante que nosotros dentro de la iglesia nos amemos, nos perdonemos, nos veamos como recipientes de la gracia de Dios. Amén. ¿Sabes? Piensa en aquella persona que te cae bien. Piensa en aquella persona piensa en aquella persona que no te cae bien. Piensa en aquella persona en la cual has visto cantidades de errores. ¿Sabes qué? Esa persona que llegó a tu mente, que te ha hecho la vida de cuadritos, que te ha ofendido, que te habló mal, etc. ¿Sabes qué? En aquel día de Jesucristo, cuando Él venga, será irreprensible. Jesús está obrando en su vida el día de hoy para que sea irreprensible. Y probablemente tú seas la persona de la cual llegó tu nombre o tu cara en la mente de alguien más, de alguno más de tus hermanos. Pero sabes, tú estás siendo trabajado, procesado, para que cuando Cristo venga podamos ser irreprensibles ante Él. Amén. Así que, iglesia, quedémonos con esto. No veamos los errores solamente de las personas. Tengamos la capacidad como Pablo de poder dar gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos y que podamos ver cómo la gracia de Dios está en sus vidas. Escucha, a pesar de sus errores, a pesar de sus áreas de oportunidad, a pesar de lo que te han hecho. No te olvides, en la iglesia vas a tener problemas. Y esta iglesia es un modelo de iglesia donde nos vamos a dar cuenta y donde puede ser un espejo para nosotros, porque nos va a ir diciendo de cada área. Tú puedes decir, no, pero es que yo sí perdono, yo soy alguien muy tranquilo, pero ¿qué tal llegas tarde? Y otro podría decir, no, es que yo soy muy puntual, pero ¿qué tal no sirves? Y el servidor, ¿sí me explico? Cada uno tenemos nuestras áreas de oportunidad. Lo que debemos de hacer es reconocer y dar gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos. Amén. Así que
sigamos adelante, sigamos esforzándonos en este devocional que tenemos día a día. Es una bendición poder darlo y poder recibirlo. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Yo sé que siempre nos estás hablando. ¿Por qué? Porque nos quieres ir formando el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y Señor, lo único que queremos es que lo hagas. Estamos dispuestos. Ayúdanos a tener un corazón enseñable. Ayúdanos a tener un corazón que pueda aceptar la corrección, pero también, ¿por qué no, Señor? Aceptar el regalo que has hecho en nuestras vidas, que es darnos tu gracia, y que a través de tu sacrificio ahora podemos tener paz con Dios. Qué bendición, Señor, eso. Yo te ruego que en la vida de mis hermanos sigas moldeando su carácter, sus pensamientos, su mente, para aquellos servidores, hermanos, hermanas, que a veces se molestan, por aquellos hermanos que solamente están viendo los errores, criticando, etcétera. Señor, permítenos primeramente poder recibir tu perdón, pero también permítenos, Dios, poder ver con tus ojos a nuestros hermanos, sabiendo que ellos son una obra tuya que es perfecta, pero que todavía no ha sido terminada, Señor, pero sin duda la vas a terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que caiga en buena tierra y que nuestros corazones puedan atesorarla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, iglesia, Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Descansa, que te vaya bien en tu trabajo, que Dios te guarde. Y recuerda que mañana seguimos con 1 Corintios capítulo 2. Dios te bendiga.